Hola, bienvenidos a este video. Este es el comienzo del curso de lógica difusa, así que en este video voy a sentar las bases de qué es la lógica difusa, les voy a explicar quién lo inventó, cuáles son las aplicaciones importantes que ha tenido y en qué me voy a concentrar durante el curso, es decir, cuál va a ser el contenido. Entonces, comencemos. ¿Qué es la lógica difusa? Bueno, debemos de recordar lo que sabemos ya, que es la lógica clásica, es la lógica que comúnmente usamos y está fundamentada en la lógica aristotélica, en donde solamente existen dos posibles valores de veracidad. Puede ser una afirmación verdadera o esta afirmación puede ser falsa. Solamente esos dos posibles valores puede tomar en la lógica clásica y es como normalmente razonamos cotidianamente. O tratamos de hacerlo de esa manera, al menos. La otra posibilidad que tenemos es usar la lógica difusa. ¿Ella qué propone? Es darle una gama de posibilidades de veracidad. Ya no solamente tener dos posibles estados de veracidad. Puede existir que una afirmación sea parcialmente verdadera o parcialmente falsa. Entonces puede tomar valores de veracidad entre 0 y 1, ya no únicamente 0 y 1. Esa es la gran diferencia entre la lógica difusa y la lógica clásica. Aquí tenemos un ejemplo. Piensen en qué tan mojada está la ropa. Entonces podemos dar dos tipos de respuestas. Una basada en la lógica clásica, en donde solo existe la posibilidad de que o la ropa está mojada o la ropa está seca. ¿Okay? Pero si nos basamos en la lógica difusa, que también la usamos cotidianamente, solo que es poco común que se le dé un formalismo matemático, que es lo que vamos a hacer en este curso. Entonces, la ropa puede tener al menos 4 estados, quizá más, pero al menos 4 estados. Puede estar muy seca, un poco mojada o muy mojada. Y podemos asignar que cuando la ropa está muy seca, entonces el valor de veracidad está entre 0 y 0.25. Cuando está un poco seca, entonces el valor de veracidad es 0.25 a 0.5 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces noten la diferencia fundamental. La lógica difusa permite tener valores de veracidad parciales entre lo que serían los dos extremos de ser completamente verdadero o completamente falso. Esa es la gran diferencia. Bien, bueno, y la pregunta ahora es, ¿y para qué puede ser útil la lógica difusa? La respuesta corta es para automatizar procesos y diseñar controlados difusos. Entonces, tienen maquinaria en donde quieren controlar alguna variable específica o un conjunto de variables, pueden diseñar controladores difusos basados en la experiencia de algún operador. Entonces, esto me lleva a la siguiente utilidad, que es trasladar la experiencia humana a una computadora. Y efectivamente, la lógica difusa nos permite hacer eso. Si hay una persona que ya es experta en la manipulación o el control de una maquinaria, y porque lleva a lo mejor 10 años operándola, entonces un ingeniero puede preguntarle cuáles son las reglas que él usa, las reglas mentales que usa para controlar la maquinaria, y sintetizar esas reglas en reglas lingüísticas que las comprenda una computadora para poder diseñar un control difuso que sustituya o reemplace al operador. Esta es una de las aplicaciones fundamentales. Otra es la capacidad de procesar información con incertidumbre. Ustedes deben estar conscientes que la información que proviene del universo, que obtenemos a través de nuestros sentidos y también a través de nuestros aparatos de medición, toda esa información tiene error. Y la manera clásica de procesar la información y razonar para obtener conclusiones de esa información es usando la teoría de probabilidad y estadística. Bueno, otra alternativa es usar el razonamiento aproximado de la lógica difusa. Entonces, eso es otra aplicación. En este curso nosotros nos vamos a concentrar en el control difuso.
Así que, de hecho, les voy a enseñar 3 controladores difusos distintos que ustedes van a ser capaces de diseñar. Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia el control difuso al control convencional? Bueno, el control convencional es aquello que ustedes, si ya tomaron un curso de control clásico o moderno, saben que es el diseño de la retroalimentación de estado o el diseño de compensadores de adelanto o atraso, en donde se requiere normalmente un modelo. Entonces, la gran diferencia del control difuso respecto a estas técnicas convencionales que ya mencioné es que no requiere conocer el modelo matemático que describe la dinámica del sistema, el cual queremos controlar. Entonces, al no tener la necesidad de un modelo matemático, entonces el control difuso no requiere identificar el sistema, lo cual normalmente lleva tiempo, sobre todo para aplicar las técnicas de control convencional, y tampoco necesita aproximar el modelo, porque no existe el modelo, ni tampoco necesita linealizarlo, cosas que suelen hacerse con el control convencional. Entonces, estos son ventajas. Todo esto nos lleva a concluir que facilita el diseño del controlador. Entonces, una de las grandes ventajas del control difuso es facilitar este diseño, pero pues todo tiene un costo y tiene la desventaja de que, aunque no necesitamos un modelo matemático, lo que sí vamos a necesitar es conocer las reglas lingüísticas, son reglas sí y entonces de control, que van a provenir de algún experto, de una persona experta, en el control de cierta maquinaria o de cierto sistema. Entonces, si no tenemos esas reglas, no podemos diseñar el control difuso. Necesitamos encontrarlas primero. Entonces, bueno, ahí está la desventaja. Bueno, además quiero comentarles que cuando no se conoce el modelo, ustedes solamente tienen 2 alternativas para diseñar un control. Usar un control PID o usar un control difuso, como ya he comentado. El control PID se usa cuando nada más hay una salida y hay una entrada. Si ustedes tienen más de una salida y más de una entrada, entonces tal vez van a necesitar usar un control difuso. Entonces, bueno, teniendo eso claro, ahora quiero pasar desviarme un poquito y plantearle la siguiente pregunta. Si hacemos este cambio fundamental de permitir que las afirmaciones tomen una gama de valores de veracidad entre 0 y 1, entonces, ¿qué puede cambiar en las matemáticas? Porque esta suposición de que las afirmaciones son verdaderas o falsas es demasiado fundamental en todas las matemáticas. Entonces, podemos crear, y los investigadores lo han hecho y han publicado sus resultados, crear cuerpos matemáticos nuevos basados en esta suposición, en donde se permite que las afirmaciones tomen valores intermedios entre lo que es verdadero y falso. Por ejemplo, en el 2004 se publicó un libro sobre aritmética difusa. En el 2003 un libro sobre álgebra difusa. Y también hay ecuaciones diferenciales difusas. En el 2008 esto fue publicado. También hay cálculo difuso aplicado para finanzas, en particular este libro, en el 2008 también. Y una teoría alternativa para procesar la información con incertidumbre. Como ya les comenté, la teoría que solemos usar es la teoría de probabilidad estadística, pero una alternativa es la teoría de la posibilidad. Y aquí estoy mostrando uno de los libros en donde se ha publicado esta teoría, 2012. Bueno, yo los invito a, si tienen la curiosidad de saber más, pues de consultar estos libros. Me parecen muy interesantes, aunque todavía está en veremos de cuál es la aplicación potencial de estas nuevas matemáticas. Pero ¿en qué nos vamos a concentrar nosotros? Solamente en dos cosas. Uno, en enseñarles cómo opera la lógica difusa. Para eso vamos a sentar las bases
de los conjuntos difusos. Después vamos a pasar al razonamiento difuso, que es la lógica difusa. Y por último, a enseñarles 3 tipos de controladores difusos: el de Mandani, el de Sugeno y el Tsukamoto. ¿Ok? Estos 2 libros son los libros de base de este curso. Entonces se los recomiendo. Estos 2 que están aquí. Bueno, ¿qué aplicaciones tecnológicas ha tenido la lógica difusa? Ha tenido varias. Una de ellas ha sido el control de posicionamiento de las grúas cuando transportan carga. Ustedes deben reconocer que cuando una grúa se mueve con carga, pues esta oscila. Entonces aquí existen 2 variables de control. Una, el posicionamiento de la grúa hacia el lugar donde queremos colocar la pieza, lo que está cargando. Y la otra variable es el balanceo. Normalmente los operadores estaban encargados de cuidar que el balanceo sea prudente y disminuirlo. Pero actualmente ya se usa un controlador difuso para minimizar este balanceo y reducirlo. Noten que en este tipo de problema de control no podemos usar un PID porque se tienen 2 variables a controlar. Entonces lo que se hizo fue consultar al operador, extraer las reglas lingüísticas y diseñar un controlador difuso. Esta fue una de las primeras, un control de posicionamiento de una grúa. Otra aplicación que ha tenido el control difuso ha sido en las ciudades de Hamburgo y de Meiningen en Alemania, en donde existen plantas de incineración de basura. Entonces el problema era estabilizar la generación de electricidad. Esto es porque como la basura tiene un valor calórico muy cambiante, pues la producción de electricidad también es muy variante. Y la otra es reducir la emisión de gases tóxicos como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Entonces se ha aplicado el control difuso de manera exitosa en estas plantas para lograrlo. Y una última aplicación que voy a comentar es la generación de electricidad mediante el viento. Aquí el problema es que existe un compromiso entre el ángulo de las cuchillas de las hélices, este ángulo de ataque. Si ustedes lo cambian, pueden maximizar o reducir la eficiencia de generación de electricidad. Entonces, lo óptimo sería maximizar la eficiencia de la generación de electricidad. Sin embargo, ustedes están corriendo el riesgo de que de pronto el viento aumente y esto estrese la maquinaria al grado que la dañe. Entonces ahí existe el compromiso. Existe el compromiso entre la eficiencia de la generación de electricidad y la vida útil, extender la vida útil del aparato. Entonces aquí también se ha aplicado el control difuso, se han consultado a expertos humanos para averiguar cuáles son las reglas lingüísticas de control más convenientes y se ha construido, diseñado los controladores difusos adecuados para compensar y mantener un valor óptimo el ángulo de ataque de las hélices con el fin de extender la vida útil y maximizar en la medida de lo posible la generación de electricidad. Si quieren conocer más aplicaciones, les recomiendo que consulten este paper que está aquí, The Recent Successful Fuzzy Logic Application in Industrial Automation, de 1996, es decir, que no es tan reciente, pero bueno, son aplicaciones exitosas. Algunas otras que aquí estoy marcando son el control de dosificación en las plantas de tratamiento de aguas residuales, el control de robots en inspección de túneles, posicionamiento en prensas, control de temperatura en máquinas de moldeo de plástico, climatización y automatización de edificios. En esto se ha aplicado la lógica difusa. Entonces les recomiendo que consulten este artículo y otros más que hay en la página fuzzytech.com.
Por último, quien inventó la lógica difusa fue Lotfi Sadi. Este hombre, nacido en 1921 en Azerbaiyán, y creció y estudió en Irán hasta obtener la licenciatura. Obtuvo el grado de maestro en ciencias y doctor en Estados Unidos. Actualmente todavía es profesor de la Universidad de Berkeley. Esto es desde 1959. En 1952 participó en la creación de la transformada Z, esta transformada que sirve para procesar señales discretas en el tiempo. Y en 1964 propone la teoría de conjuntos difusos en un memorando que circulaba únicamente dentro de la Universidad de Berkeley. Y ya fue hasta el siguiente año en donde publica el memorándum en la revista Information and Control. Y el título del paper es Fuzzy Sets. Les recomiendo que lo lean. Es un hito en la historia de las matemáticas, este paper. Y en 1974 publica la teoría de la lógica difusa y el razonamiento aproximado. A este hombre le debemos la creación de la lógica difusa, el control difuso y todas estas teorías matemáticas basadas en la vaguedad, en lo difuso. Y él lo propuso como una manera de sintetizar, de formalizar el razonamiento aproximado que los humanos usamos en la vida cotidiana. Entonces, de domar ese razonamiento aproximado y sentar las bases matemáticas. ¿Ok? Bueno, pues en este curso lo que vamos a ver vamos a ver los conjuntos clásicos y los conjuntos difusos. Después los voy a introducir al razonamiento difuso. Y después, al último, les voy a enseñar a diseñar controladores difusos como el de Mandani, Tsukamoto y Sugena. Bueno, pues los veo en los siguientes videos y hasta luego.